106.5. 6:58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales en este lunes 1 de marzo del año 2021. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. El pasado sábado 27 de febrero estuvimos pues en la transmisión de RCC Media desde la explanada del Congreso Nacional en una cobertura excelente que nos permitió conversar con varios ministros, legisladores, dirigentes políticos que estaban pues acompañando al presidente Abinader en su rendición de cuentas. Gracias a todos, creo que ha sido una de las mejores pues transmisiones que hemos tenido desde el Congreso, que es una tradición de este equipo. Entonces, ahí estuvimos Ángela Costa y Virgilio Félix de El Sol de la Tarde, Humberto Paniagua del Sol de la Mañana, entonces Lenchi Vargas también del Sol de la Mañana, en el estudio, en Telefuturo Canal 23, estuvieron Ernesto Jiménez, estuvo también Daris Terrero y estuvo también acompañándolo Daniel Pou, que es de uno de los programas de RCC Media en Rumba, bueno, concretamente de el programa Al Mediodía con Charlie. Así es que gracias a todos, formidable transmisión, gracias a todos los que pues estuvieron conversando con nosotros, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Cans, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Antonio Almonte, el administrador general del Banco Agrícola de la República Dominicana, que también estuvo con nosotros, Fernando Durán, varios legisladores, Lila Alburquerque, por ejemplo, que estuvo conversando con nosotros, Omar Fernández, diputado de la Fuerza del Pueblo, el senador de San Cristóbal, Franklin Rodríguez, también de la Fuerza del Pueblo, el senador Alessi Victoria de la provincia María Trinidad Sánchez, entre muchos otros que estuvieron conversando e intercambiando con este equipo que estuvo haciendo esta transmisión. Así es que muchas gracias a todos. Y desde luego al equipo, a nuestro equipo técnico, a nuestro equipo de producción que encabeza Leanés Jiménez, por todo el esfuerzo que se hizo allí, y desde luego al Congreso, por todas las facilidades que se nos brinda para nosotros hacer nuestro trabajo en el Congreso. Así es que gracias a todos. Pero bueno, señores, vamos inmediatamente con los temas que nos proponemos tratar en el día de hoy. Hoy hablamos de lo que denomino las leyes de garantía financiera de la economía de la República Dominicana.
Hablo también de las costosas sombras del peaje del Nordeste, del pacto eléctrico, el acuerdo con Haití y los desafíos de la deuda que estuvieron ausentes del discurso del presidente Abinader y de la abrupta destitución del ministro de Salud Pública, el doctor Plutarco Arias. Entonces, iniciando con el primer tema, que me refiero a las leyes que son la garantía de la estabilidad financiera de la República Dominicana, justamente porque este aspecto fue uno de los aspectos más trascendentes del discurso que pronunció el presidente Luis Abinader. Un discurso esperanzador en el que el líder de la nación, el presidente de la República, cumple con un rol de insuflar optimismo, de comunicar que a pesar de la crisis que enfrenta el país, crisis económica, crisis sanitaria, pues tenemos muchas posibilidades de seguir creciendo y de desarrollar un conjunto de proyectos que fomentarán la inclusión, las nuevas oportunidades, una vida pues más fluida en todos los sentidos para el país. Entonces, yo creo que esto es el rol que corresponde al presidente, independientemente de la posición que tengamos frente al grado de ese optimismo. Particularmente, con los años, yo me he hecho mucho más, digamos, cercano a un optimismo churchiliano, a un optimismo realista. Pero creo que en la ocasión de la que se trata, en 177 aniversario de la independencia de la República, pues no vamos a tomar como parámetro para evaluar el discurso del presidente Abinader el grado de optimismo o el grado de quimera que pudiéramos haber advertido en este discurso, porque precisamente lo que estamos conmemorando, la ocasión que estábamos conmemorando, es el 177 aniversario de un proyecto que se concibió como una quimera y de un proyecto que, si hubiese sido evaluado objetivamente por los sectores pensantes y por la inmensa mayoría del pueblo dominicano, era un proyecto sin futuro. Es decir, si lo que yo tengo que sentarme hoy a analizar en este 1 de marzo habría sido el proyecto de independencia concebido por Juan Pablo Duarte, concebido por los colombianos, tal vez yo hubiese estado pensando hoy en ese contexto que ese proyecto en gran medida estaba muy cargado de quimeras y que era un proyecto irrealizable, inmaterializable, porque eso era lo que se pensaba entonces. Eso era lo que se pensaba entonces. He insistido mucho en que no se trató nunca de un proyecto popular. Hubo una minoría que creyó en la posibilidad de un país que pudiera crearse y operar con soberanía sin el tutelaje de ninguna potencia extranjera, sin el tutelaje relativo y entre comillas, porque le llamaban colombianos,
le llamaban colombianos justamente porque se le asociaba a la gesta que ya había intentado Núñez de Cáceres, y esa gesta quería ponerlo dentro de la sombra del bolivarismo, es decir, de la Gran Colombia. Por eso le llamaban colombianos. Y eran una minoría porque representaban a un sector de una pequeña burguesía emergente, esa pequeña burguesía que se formó en la República Dominicana justamente en los años de la intervención haitiana. En la intervención haitiana, es decir, todo régimen desaparece y es sustituido por una clase social que él mismo desarrolla. Esa pequeña burguesía que se consolidó durante los 22 años de la invasión haitiana, sus exponentes más jóvenes, digamos, más optimistas, fueron los que idearon este proyecto. Entonces, esa minoría no tenía conexión con la población. No tenía conexión con la población básicamente por el temor a la esclavitud. Entonces, si queremos explicarlo en un término que la gente lo entienda en estos momentos, para la inmensa mayoría de lo que podemos llamar, digamos, el pueblo dominicano, aunque todavía no existiera la República, pero para la inmensa mayoría del pueblo dominicano, ese grupito era un grupito de los llamados blanquitos, así como se llama un grupo musical popular, los blanquitos. Ese grupo era considerado el grupo de los blanquitos. Y para la mayoría de la gente de color, nada que pudieran estar ellos planificando era en su beneficio, porque entendían que detrás de ese proyecto estaba la intención de restablecimiento de la esclavitud. Por eso, por más que usted vea que la gente habla tontería de que Duarte, que el país, que el pueblo, no, ese proyecto nunca fue popular en el sentido de tener un amplio apoyo en la población, ni un amplio apoyo en los sectores que tenían un mayor cúmulo de experiencia, etcétera, porque ya esos sectores no veían como el pueblo el término de que estos eran unos españolitos que estaban tratando de controlar ellos las cosas para restablecer la esclavitud, sino que lo que veían era la imposibilidad material de que una república independiente subsistiera frente a un Haití que era muy superior en términos de las fuerzas al país. Y entonces, aún así, este proyecto, esa quimera, pues caminó. Esa quimera caminó y somos el producto de esa quimera. Por lo tanto, haciendo coincidencia con con la ocasión que estamos conmemorando, no voy a decir, bueno, el presidente habló por aquí, habló por allí, y esas cosas a mí me parecen ilusorias, o esas cosas a mí me parecen que carecen de sustento. Muchas cosas que a uno le pueden parecer ilusorias, digamos, trabajadas con fe, con perseverancia, echadas hacia adelante, pudieran materializarse. Y ya tenemos una lección histórica en lo que fue nuestro propio proceso de independencia. Sí, entonces ahora me detengo en uno de los aspectos, voy a tratar dos de los aspectos más importantes del discurso del presidente, los dos más trascendentes. El tema de la ley de estabilidad financiera. Me estoy refiriendo básicamente a la ley de hidrocarburos. Y el tema del peaje sombra, aunque también toque otros temas. Pero entrando
con la ley de hidrocarburos. Y es de la ley de hidrocarburos que hay que hablar. Es de la ley de hidrocarburos que hay que hablar. Porque es verdad que esa ley fue complementada con otras leyes y que no es la única que rige lo que tiene que ver con los precios de los combustibles. Pero esa es la madre, esa es la que traza la pauta en base a la que después se crearon otras legislaciones. De manera que cuando hablamos de la ley de hidrocarburos referida a los precios de los combustibles, no es que seamos brutos, como algunos creen, lo que estamos hablando de la ley de hidrocarburos, que hasta al propio presidente se le atribuye mala asesoría cuando está hablando de la ley de hidrocarburos. No. Eso no es incorrecto hablar de la ley de hidrocarburos, porque esa es la madre. Esa es la madre y sobre ella es que han venido todos los otros aspectos. Todos los otros aspectos, incluso otras leyes, pero es basada en el principio cardinal de esa ley. Y me voy a referir a cuál es el principio cardinal de esa ley. ¿Qué dice esa ley en uno de sus considerandos? El Estado dominicano está obligado a honrar sus compromisos financieros para poder mantener el crédito y garantizarle al país el acceso a nuevos recursos y fuentes de financiamiento. Señores, esa es la razón fundamental de esa ley. Eso que está establecido ahí. En ese considerando de la ley 112-00, el Estado dominicano está obligado a honrar su compromiso financiero para poder mantener el crédito y garantizarle al país acceso a nuevos recursos y a fuentes de financiamiento. Que la estabilidad macroeconómica, este es otro considerando, es una condición necesaria para lograr un crecimiento económico sostenido y que por tanto su preservación es de interés nacional. Que para garantizar dicha estabilidad macroeconómica es necesario hacerle frente a dichos compromisos con fuentes de ingresos del Estado que no generen una expansión monetaria y que desencadenen efectos adversos al buen desenvolvimiento de la economía. Que el mecanismo de recaudación fiscal establecido administrativamente mediante el llamado diferencial del petróleo implica un alto grado de discrecionalidad. Pero le leí el punto cardinal, que es el que tiene que ver con la estabilidad macroeconómica. Entonces esta ley es una ley, la 112 del año 2000. ¿Qué pasa? Que después van a ocurrir algunas situaciones que alteran eso que establece la ley como su objetivo fundamental. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la ley de hidrocarburos? Que el Estado dominicano está obligado a honrar sus compromisos financieros para poder mantener el crédito y garantizarle al país el acceso a nuevos recursos y fuentes de financiamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que posteriormente a la aprobación de esta ley viene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero además del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tiene que entrar en vigencia el DR-CAFTA. Cuando tiene que entrar en vigencia el DR-CAFTA, esta ley, en su objetivo fundamental, va a sufrir un golpe. Y ese golpe, en cumplimiento al objetivo fundamental de esa ley, hay que resarcirlo. ¿Cuál es el golpe que va a recibir esta ley cuando entra en vigencia el DR-CAFTA, que es posterior a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Y con el Fondo Monetario Internacional se acordó que cuando entrara en vigencia el DR-CAFTA, entonces la República Dominicana iba a eliminar una gran parte de las barreras aduanales. Hasta entonces, ese objetivo de mantener la estabilidad macroeconómica para poder cumplir con los compromisos de la deuda, el país lo resarcía en gran medida con una cosa que se llamaba comisión cambiaria.
¿qué era la comisión cambiaria? La comisión cambiaria era un impuesto que estaba establecido a todos los bienes importados o a la mayoría de los bienes importados, que pudiera ser desde una botellita de agua a una botellita de aceite, lo que fuere. Entonces, había una comisión que arrancaba con 1.5 y podía llegar en algunos productos hasta un 15%. La mayor parte de los ingresos del país, entonces, eran a través de la Dirección de Aduanas y el principal instrumento de recaudación de la Dirección de Aduanas era la comisión cambiaria. Entonces, ¿qué pasa cuando ya no vamos a poder tener comisión cambiaria? Que el objetivo fundamental de la ley 112, que repito, que es que el Estado Dominicano está obligado a honrar sus compromisos, se caía. Entonces, desde luego, que había que aprobar una legislación que subsanara eso. Y entonces, ahí es que surge la ley 557-05, que va a suplir los ingresos dejados de percibir a través de la comisión cambiaria. Y entonces viene el tema de las valores a los combustibles, etcétera, etcétera. Después hubo otras disposiciones, pero la de mayor incidencia es esa. La de mayor incidencia es esa. Entonces, de lo que estamos hablando es de la ley de hidrocarburos, complementada con otras leyes cuando las situaciones que en lo fundamental garantizaban el objetivo fundamental de esa ley fueron alteradas. Fueron alteradas. Entonces, ¿por qué le llamo entonces leyes de garantía financiera? Porque en estos momentos, señores, el Estado dominicano y sobre todo un Estado que para enfrentar la pandemia, al producirse un cambio de gobierno, una de las cosas que se vio que tuvo que hacer fue buscar una cantidad enorme de préstamos y de colocación de bonos. Y estamos hablando de que probablemente estemos cerca de los 10,000 millones de pesos, de dólares prestados adicionalmente al tema de la deuda. Es decir, estamos hablando de que el tema de la deuda se agravó significativamente para poder enfrentar a la pandemia. ¿Creen ustedes que en un momento en que es más grave el problema de la deuda, la República Dominicana puede enviar una señal no solo de que pudiera debilitarse el único instrumento que tiene el gobierno para tener una recaudación rápida, efectiva, segura? Es decir, que ahora que mi problema con los acreedores es más grave y que yo estoy más pendiente de cómo yo me manejo, lo que yo tengo para garantizarle a mis acreedores que la confianza que están depositando en mí es segura y que mi economía es estable y que yo voy a mantener mi compromiso de pago, ¿ustedes creen que el país puede debilitar eso sin tener otras consecuencias? Desde luego que tendríamos otras consecuencias si nos ponemos a inventar con eso. Entonces, yo sé que hay una presión de redes sociales, de gente que cree que le exige todo al Estado, pero el Estado, para poder cumplir con su compromiso, tiene que recaudar. Y si no recauda por un lado, fíjense que cuando se nos cayeron lo de la comisión cambiaria, hubo que trasladar lo de la comisión cambiaria para otro lado. Entonces, ahora, y fue una de las ausencias del presidente, el presidente no abordó el tema del endeudamiento. Y el tema del endeudamiento hay que abordarlo porque a la gente hay que decirle que es verdad que nos fuimos a nuestras casas, que al irnos a nuestras casas hubo que subsidiar a una parte de la población, que se están haciendo todos los esfuerzos, la administración anterior y esta administración, por auxiliar a la gente.
que en la República Dominicana nunca colapsó el sistema sanitario, a pesar de lo que dijo el presidente, ni en la administración pasada, ni en esta administración. Es decir, que si valoramos el esfuerzo del gobierno en el año de la pandemia, tenemos que decir que ha sido un esfuerzo positivo, incluyendo a los dos gobiernos, de auxiliar a la gente. Entonces, señores, esto nos ha llevado a un nivel de endeudamiento y eso tenemos que afrontarlo. Y para afrontarlo, aquí no hay otra cosa que hacer que una reforma fiscal. Entonces, llevarle la ilusión a la gente de que se puede rebajar por una parte impuestos, cuando eso es imposible, porque aquí lo que va a pasar, lo único que puede pasar es que se establezcan nuevas cargas para poder enfrentar el problema de ese crecimiento, de esa deuda, para poder enfrentar eso. Que pues estos ingresos, estamos hablando de, bueno, sobre los 57,000 millones de pesos para el gobierno. ¿Cómo sustituirlo? ¿Cómo sustituirlo? O creando a la población la ilusión de que eso puede variar. Eso no va a variar. Eso no va a variar a menos que no actuemos contra nuestra estabilidad macroeconómica. A menos que no mandemos un mensaje a los tenedores de bonos dominicanos, a los tenedores de deuda, de título de deuda dominicana, no le mandemos un mensaje un poco confuso. Entonces, me parece que es un error crear expectativas sobre la base de variación de una ley que es clave, o de un conjunto de leyes. Porque ahorita no quiero que me digan analfabeta. Mira, este está hablando de la hidrocarburos y no es la ley de hidrocarburos. Sí, es la ley de hidrocarburos. Porque esa es la base de todo lo demás. ¿Y quién ha dicho que una ley es independiente de su reglamento? Si se aprueba una ley, después hay que aprobar un reglamento. ¿O se puede aplicar una ley sin un reglamento? Entonces, eso quería advertir con relación a esa parte que fue una de las más emotivas y más aplaudidas. Aplauso, pero ese aplauso es emocional. Aplauso es emocional. Eso, yo estoy seguro que los acreedores dominicanos, eso no lo van a aplaudir. Eso no lo van a aplaudir. Y usted dirá, ¿y qué me importa a mí que ellos no lo aplaudan? ¿Qué te importa a ti que ellos no lo aplaudan? Ojalá que por ahí no creemos confusión, porque te va a terminar importando. Porque eso, si desestabilizamos por ahí, los niveles de inflación que tenemos pudieran ser mayores. Y mira que ya no estamos quejando de los altos niveles de inflación. Pero si desestabilizamos por ahí, los niveles de inflación que podemos sufrir pueden ser mucho más altos que lo que tenemos hasta ahora. En cuanto a lo del peaje sombra, yo creo que el país debe apoyar plenamente el reclamo que está haciendo el presidente Abinader. Aunque esto no lo resuelve el reclamo, pero lo primero es la opinión. Si estamos hablando de un contrato que la opinión generalizada de un país entiende que es un contrato leonino, que es lesivo, pues eso debe influir para provocar cambios en esa contratación. Desde luego, nosotros no tenemos ninguna otra opción, en principio, que no sea la de buscar esos cambios mediante una negociación. Porque irnos a un arbitraje internacional, pues no necesariamente tenemos ganancia de causa. Y hay gente que ha dicho, bueno, hay gente que le está proponiendo al presidente que rompa ese contrato, que lo rescinda de manera unilateral. Eso es muy fácil pedirlo, pero las consecuencias son catastróficas. Es verdad que lo que ha ocurrido ahí ha desbordado todas las expectativas. Estamos hablando básicamente de dos obras que fueron la carretera
Juan Pablo Duarte. Esa fue una carretera de 106 kilómetros. Esta carretera va desde las Américas hasta el cruce de Molinillo. Va esta carretera a las Américas, cruce de Molinillo, 106 kilómetros. Que esta es la carretera Juan Pablo Duarte II. Entonces está después lo que se llama el Boulevard Turístico del Atlántico, que es de 26 kilómetros, que enlaza, digamos, a Nagua, María Trinidad Sánchez y Las Terrenas, que hace esto enlace, Nagua, Samaná, Las Terrenas. Hace este enlace el Boulevard Turístico del Atlántico. Lo que se ha planteado es que ambas obras, por lo menos en sentido general, eso pudiera ser más o menos, pero que habrían tenido un costo de 305 millones de dólares y que solamente entre el 2012 y el 2019, pues nosotros hemos pagado 450 millones de dólares. Estas obras se construyeron en la administración del presidente Leonel Fernández. Lo que recibe el presidente Danilo, además de las obras, desde luego, que están ahí, son los compromisos que esas obras generaron, y a esos compromisos hay que darle continuidad. Como tiene que darle continuidad, como no tiene de otra que no sea darle continuidad el presidente Abinader, a menos que no logre una renegociación. Yo creo que para el logro de esa renegociación, el que se sepa que el país está detrás y apoyando plenamente al presidente de la República para procurar un cambio en ese sentido, yo creo que es un espaldarazo imprescindible para tratar de que esto se cambie. Antes de ponernos a señalar, a buscar con el dedo índice, a decir, mira, tal político fue el culpable de esto, tal político fue el culpable de esto, tal político fue el culpable de esto, es importante que se tome en cuenta que esto partió de un estudio de factibilidad que hizo el Banco Mundial. Es decir, el informe que envió el presidente Fernández al Congreso planteaba y presentaba esas proyecciones del Banco Mundial y hablaba de que la República Dominicana, con la operación de esta obra, iba a tener un retorno sobre los 900 millones de dólares. Hasta ahora, el llamado peaje sombra, que no es otra cosa que cubrir parte de las expectativas de ingresos que se hicieron, ¿no?, para la factibilidad del proyecto, hasta ahora, pues, ha sido todo lo contrario. Pero esto no fue una cosa que se sacó de la manga o que alguien se inventó. Es decir, hay un estudio de factibilidad del Banco Mundial en base al que se desarrolló ese proyecto. Entonces, presidente, todo nuestro apoyo en la búsqueda de un cambio en esa contratación que reduzca significativamente lo que está aportando el Estado dominicano. Fíjense que el presidente no se atrevió a decir, lo voy a rescindir o voy a hacer esto. No, voy a buscar las opciones jurídicas que tengo a mano. Desde luego, hay dos: sentarse en una mesa de negociación o irse a un arbitraje internacional costoso y en el que no hay la garantía de que el Estado dominicano sea ganancioso, porque en el arbitraje no resuelve la opinión pública. Eso no resuelve la opinión pública ni el criterio de la mayor parte de los dominicanos. En lo que sí puede ayudar eso es en un proceso de negociación, que sería la vía más factible para por lo menos atenuar eso, reducir significativamente eso. Esa negociación le podría convenir también a los operadores de ese proyecto, porque por más rentable que les sea el proyecto, si ellos decidieran vender ese proyecto como lo han intentado hacer,
Nadie va a comprar un proyecto que tiene tan pésima opinión. Es decir, del que el pueblo dominicano tiene el criterio de que es una estafa. Entonces, cualquier empresa o cualquier consorcio que le compre a ellos ese proyecto estaría comprando un conflicto social y una estafa. Entonces, a ellos también le conviene sentarse en la mesa de negociación, atenuar esa situación, porque tal vez eso le permitiría hacer lo que han intentado hacer, porque han intentado y han conversado con empresarios nacionales para tratar de negociar ese contrato que ellos tienen. Entonces, por ahí lo que tiene que ver con eso. El presidente no hizo mención del pacto eléctrico. No hizo mención del pacto eléctrico. No sé si por las objeciones que planteó la llamada parte social, no sé si porque se convenció que al hacerlo no estaba haciendo otra cosa que un reconocimiento al gobierno que elaboró, que discutió ese pacto eléctrico que se firmó con punto y coma y sin ninguna variación. No obstante, el pacto eléctrico tiene una importancia esencial para los planes del propio gobierno. El propio gobierno tiene contemplado unas ventas de activos en el sector eléctrico. Pero ¿qué pasa? Que cualquier cosa que el gobierno vaya a hacer está condicionada a cosas que están establecidas en ese pacto. Y en ese pacto, las EDES tienen que ser tercerizadas. Es decir, ese pacto establece que la administración de las EDES tiene que ser privada. Cuando se habla de tercerizado, ellos no le pusieron la palabra privatizado, sino tercerizado. Lo que plantea el pacto es que las EDES tienen que ir a administración privada para el tema de la reducción de las pérdidas administrativas y de las otras pérdidas. Tiene que ir a una administración privada entre otras cosas. Pero el presidente ya sabemos que no habló de esto. Y la prisa con la que esto se manejó era evidente que estaba contemplada para ser consignada en el discurso, pero parece que el presidente y sus asesores después decidieron no incluir el tema del pacto eléctrico en el discurso. Aunque habló del tema del muro, al muro le cambió el nombre de verja, etcétera, pero de eso que se trata. Cuando se habla de un muro no se está hablando necesariamente de una cuestión de concreto. Entonces, sí, aunque abordó ese tema, no abordó el acuerdo que anunció con Haití. También entendió que ese acuerdo no lo reivindicó ahí en una ocasión como esa. Entonces, alguna señal está dando con eso. Bueno, y ya expliqué que no tocó el tema de la deuda. Tal vez podamos conversar hoy con Chanel Rosa Mateo, porque el presidente dijo, citando unas declaraciones de Chanel, que Chanel había planteado que colapsó el sistema hospitalario. Bueno, señores, nosotros no tenemos constancia de que colapsara en ningún momento el sistema hospitalario. Y nosotros hemos estado trabajando de manera permanente y muy pendiente de todo lo que ocurre. Y la República Dominicana, una de las cosas que yo creo que podemos decir con orgullo de nuestro país, es que hubo sistemas sanitarios que estaban entre los mejores del mundo y colapsaron. El dominicano no colapsó. Ni en la administración de Abinader, ni en la administración de Danilo Medina. No colapsó. No colapsó. Entonces, parece que ahí hubo una información que servida al presidente sobre algo que dijo Chanel, que no es exactamente lo que él dijo.
pero ya veremos más adelante. Y finalmente, porque el tiempo se me terminó, está lo del ministro, está la destitución del ministro de Salud Pública. Bueno, evidentemente que el gobierno está diciendo que el escándalo de la jeringuilla fue un escándalo que ameritaba pues una decisión como la que el presidente adoptó. Que quienes hablaron de esa situación entonces no estaban alarmando, no estaban exagerando, sino que se referían a una situación de una gravedad tal que terminó con la destitución abrupta del ministro. Un día antes del discurso del presidente, sin haber otro ministro sustituto, un hombre nuevo en esa posición que aparentemente trató de ver al presidente Luis Abinader conforme a lo que ha explicado su hija, pero no fue recibido, no lo vio frente a esta crisis, sino que tuvieron comunicación indirecta. Creo que el ministro estuvo en la posición de renunciar si se le hubiese dado la oportunidad, pero se prefirió lo de la destitución. Eso no se queda ahí. Eso no se queda ahí. Eso pica y se extiende porque el propio gobierno, al emitir un mensaje como este de la cancelación abrupta, está sugiriendo muchas otras cosas. Pero ya veremos. Cambio y fuera.